Buenos días, mi nombre es Max Yuri Gil Ramírez. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia de Medellín y estoy acá invitado tanto por CINEP como por CERAC para que haga un poco la labor de conducción del evento. Agradecerles que estén acá, que hayan aceptado nuestra invitación a acompañarnos en el día de hoy. Este es un evento que es, hola Jorge, síguete. Es un evento que es cerrado, que es, la entrada pues no era abierta al público, por eso en la pieza publicitaria que circuló no aparecía el lugar de realización, pero sí lo estamos transmitiendo en redes. Saludamos a las personas que están conectadas. Estamos transmitiendo por el canal de YouTube de la Secretaría Técnica de Verificación. Estamos transmitiendo desde el perfil de Twitter, que es @secretariaverif, y por las páginas de Facebook, tanto de CERAC como de CINEP. La Secretaría Técnica es un instrumento creado en el marco del Acuerdo de Paz. Busca generar insumos para mejorar el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Busca también que sus informes puedan ser tenidos en cuenta por las partes, tanto por el gobierno nacional como por la representación de lo que antes era la guerrilla de las FARC. Y digamos de fondo, pues a lo que le apuesta es a que el acuerdo cada vez más se fortalezca, ¿cierto? Que se cumpla de manera integral. Y lo que vamos a tener hoy es la presentación de que es el 11º informe de seguimiento realizado por la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica está en cabeza de dos instituciones. Por un lado, el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz, una organización no gubernamental pues bastante reconocida, y asimismo el CERAC, que es el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, también una organización reconocida. Bueno, la Secretaría Técnica fue creada desde el año 2017 y este es, como les digo, el 11º informe que se va a entregar. Tal vez el último elemento sobre el que quisiera contarles antes de empezar esto es por qué Urabá. Yo creo que es muy importante que estemos acá, porque recordarán ustedes, desde el principio en el Acuerdo de Paz se incorporó una noción que ha sido muy importante, desafortunadamente muy poco desarrollada, que es el concepto de paz territorial. Esa idea que la paz se firma en La Habana, pero se construye en el territorio. Y hoy estamos presentando este informe, que es un informe nacional, no es un informe específico sobre Urabá, es un informe nacional, pero de alguna forma la Secretaría Técnica buscó dar un mensaje al presentarlo desde Urabá, ¿cierto? De la importancia que tiene lo territorial, de la importancia de ratificar un territorio como Urabá, que es un territorio emblemático, que es un territorio en el cual hay una síntesis de dinámicas, de procesos del conflicto armado. Pues este es un territorio PEDET, al mismo tiempo es un territorio que cuenta con circunscripción territorial especial de paz. O sea, es un poco como una especie de muestra significativa de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia desde el territorio, y yo creo que por eso es fundamental que estemos acá y que estemos lanzando este 11º informe desde acá, desde Urabá para el país. Este informe cumple una labor muy importante en ese contexto, en esa coyuntura, que es generar propuestas, identificar los puntos donde hay algunas debilidades y generar propuestas para que esto pueda mejorarse en estos próximos años, porque en últimas pues esa es digamos, el objetivo fundamental es ese, ¿cierto? Que se cumpla de manera integral, no solamente que se cumpla en un punto específico como es el tema de reintegración de excombatientes y algunas medidas sociales y políticas, sino que se retome esa idea de que el acuerdo es un acuerdo integral, interdependiente, que los puntos rural, de reforma política, de víctimas, de drogas de uso ilícito, etcétera, hacen parte de un paquete completo, que no se puede despedazar el informe y aplicarlo de manera parcial. En ese contexto, la Secretaría Técnica, con ese mandato además, ha tenido el financiamiento por parte del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Y bueno, pues digamos, esta es parte del informe que se va a entregar hoy, es parte de la labor de la Secretaría Técnica de generar espacios de discusión, conversación y validación también del informe que está realizando. Ha sido muy importante para la realización de este evento el acompañamiento por parte de la diócesis
Por eso invito a Monseñor Hugo Alberto Torres, obispo apartado, para que dé un saludo en esta instalación. De verificación internacional del Acuerdo Final de Paz. Auditorio Félix Restrepo de la Pontificia de Facebook de CINEP, programa videos con testimonios de líderes. Aló. Bueno, un saludo especial a todos y a todas. Agradecer al CINEP y al CERAC este regalo que nos hacen de este encuentro, muy importante para nosotros, en el marco de una semana alargada de la paz que estamos viviendo aquí en el territorio del Urabá y el Darién. Agradecerle la presencia de las organizaciones gubernamentales, internacionales, por el acompañamiento. Y les cuento que en estos días hemos venido haciendo varias actividades en el marco del Mes por la Paz. Comenzamos el 10 de septiembre con una muestra fotográfica que está expuesta en el Centro Comercial Nuestro Urabá. Y allí quisimos como visibilizar el lema de la Semana por la Paz. El territorio se mueve hacia la paz. Un territorio que se resignifica, se revaloriza, se encuentra. Y colocábamos dos situaciones. Lo que pasó en los años 90 con esas situaciones de violencia, muerte, despego de la gente de sus territorios. Y la gente quedó muy marcada por estas fotografías porque muchos de ellos pues, no habían nacido cuando eso ocurrió y no conocían de estas cosas. Y por otro lado, unas fotografías del momento actual donde se muestra una Urabá pujante, esperanzada, constructora de paz, dinámica, integradora. El pasado domingo 18, en el marco del Día Internacional de los Migrantes, un grupo de religiosas hizo un gesto muy simple de encuentro con migrantes en Necoclí. Nos encontramos más de 500 personas tratando de caminar hacia el Darién. Creo que en ese grupo estaba una persona de Cali que desapareció en estos días arrastrado por las aguas en el Darién. Y la familia hoy llora y suplica la búsqueda, Marta, de esa persona querida. Esta gente llega en unas situaciones de indignidad, sin ropa, sin plata, sin dónde hospedarse, sin con qué comprar el tiquete, y si tiene para él, no tiene para el niño. Y la sociedad un tanto indiferente frente a esto. El próximo 27 de este mes vamos a hacer el lanzamiento de la Cátedra para la Paz. Le vamos a dar el nombre de Ángela Salazar, que fue la excomisionada de acá de la región, en la Comisión de la Verdad, que murió. Y viene entonces Leiner Palacios a ayudarnos a entender cómo desde la Cátedra de Paz nosotros podremos
difundir, hacer conocer el legado de la verdad. Y, como dicen, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, pues hoy quisimos también, en diálogo con el CINEP, pues enmarcar este encuentro en este espacio de la paz y mostrar cómo nuestro territorio de Urabá y Darién se mueve en función de la paz por la aplicación o no de los acuerdos de paz. Y muy importante este encuentro, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a despejar muchas dudas, muchas inquietudes. Por ejemplo, que los acuerdos están hechos trizas. Y otros dicen, no, los acuerdos se han venido implementando a paso lento, va la caravana y muy lento. Bueno, ya no lo van a decir. Nos han dicho que los PEDETs han sido una vergüenza nacional porque crearon mucha expectativa y de pronto las eficiencias o ejecuciones no las conocemos mucho. Seguramente hoy va a salir también mucho de esto. Que a muchas personas les han dado tierras y ese proceso ya viene ejecutándose. Pero Urabá tiene un problema de tierras grandísimo y camina demasiado lento y seguramente va a crear muchas más violencias de las que ya tenemos. Seguramente nos van a hablar de la participación política y todos los avances que se han dado. Ojalá nos ayuden a entender por qué cuando nosotros estuvimos buscando elegir el representante para la curul de la paz, terminaron los candidatos haciendo más de lo mismo, buscando el patrocinio de los dueños del balón en la política. Y entonces el cambio y la representación va a ser muy poca. Seguramente nos van a explicar cómo están nuestros hermanos reinsertados que en 3 comunidades, aquí en el Darién y en Urabá, son tan desiguales la apropiación del territorio y el progreso de cada uno. Unos 2 van muy bien y otra ha quedado esperando y la gente parece que se ha cansado y ha tratado de enfrentar esa reinserción solos. También necesitamos que nos cuenten por qué tantas organizaciones en el territorio tuvieron miedo de dar su declaración en la Comisión de la Verdad. Y hicimos varias reuniones con ellos. Y también en la JEP. No creyeron, se sintieron juzgados, no sabemos. Y mientras esas verdades no las reconozcamos, la paz todavía será muy complicada su ejecución en nuestro territorio. Urabá está en su 15 minutos, en su hora especial, en el momento de gracia. Todos soñamos con un desarrollo portuario, industrial, económico. Queremos también que las organizaciones sociales sean fortalecidas con toda esta implementación de los acuerdos para que ellas puedan ser como el contrafuerte frente a un desarrollo que puede ser inhumano porque atenta contra las dignidades de las personas y sus derechos y contra la casa común que tiene muchas bellezas pero que puede ser destruida por una industria que no tenga una medida específica. Bueno, yo creo que somos todo oídos, Marta. Así que muchas gracias pues por la invitación. Muchas gracias, monseñor. Buen día. Por favor, Marta Lucía Márquez, directora general de CINEP.
Bueno, buenos días a todos y todas. Monseñor, creó mucha expectativa. Yo solamente voy a dar un saludo y luego vamos con los panelistas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos acá. Concurrimos acá en el Día Mundial de la Paz, en el mes en que hemos celebrado la Semana por la Paz y en el que la discusión por la paz está en primer lugar. Y eso es bueno, ¿sí? Y eso es bueno fundamentalmente porque la paz, tenga el apellido que tenga, paz total, paz grande, es un fin moralmente deseable y hacia el cual tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar sin desfallecer por los balances claro y oscuro que hagamos en escenarios como estos. Yo soy historiadora y siempre les digo a mis estudiantes que el tiempo de los hombres no es el tiempo de la historia. A veces nos parece que las cosas pasan muy, muy lentos, ¿sí? Pero yo creo que si uno mira en la mediana duración lo que está ocurriendo en Colombia, Colombia está en un proceso de transición hacia la democracia, puede decir uno, con sus idas y venires, que arranca desde los años 80, ¿sí? Que tiene como un momento importante la Constitución del 91, como otro momento importante esta firma del Acuerdo de Paz con su punto número 2 sobre participación, ¿sí? Y ahí vamos, ¿sí? Y ahí seguiremos. Con eso lo que quiero decir es que tenemos que mantener la esperanza por un lado, por el otro lado, que las discusiones semánticas, o sea, cómo se llame, si paz total, paz grande, paz, ¿sí? No deben desviarnos de que la paz es un objetivo. Entonces, hacia allá vamos. Quiero aquí señalar algo, y es que CINEP es un centro social de la Compañía de Jesús. O sea, nosotros somos un centro social de los jesuitas, ¿sí? Una organización de la sociedad civil, y somos de los jesuitas, así como es la Universidad Javeriana, el Servicio Jesuita Refugiados, el Servicio Jesuita Migrantes, muchos de los cuales estas instituciones las encuentran ustedes seguramente en el terreno, ¿sí? Y en esa medida, nuestro actuar está inscrito en lo que la provincia colombiana determina como sus objetivos. Y este año se definió un lema para el actuar de la provincia en los próximos 5 o 6 años, no recuerdo, y es soñar lo imposible. Y creo que la paz es eso, ¿sí? Y el tener una idea que nos moviliza, nos da una potencia muy grande. No debemos entonces desfallecer en ese objetivo, ¿sí? Y estas reflexiones se tienen que hacer con visión de futuro, vamos hacia allá. Aquí vamos a hablar de logros, pero también vamos a hablar de retos, y como miembros de la sociedad civil tenemos que primero capacitarnos para la participación, ¿sí? Cualificarnos para la participación, y segundo, conocer los acuerdos, conocer las normativas para impulsar todas las medidas que nos lleven a la paz. Ese creo que, digamos, como ciudadanos y como seres humanos es lo que nos compete. Espero que este espacio sea un espacio de reflexión, de enriquecimiento y de discusión. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por recibirnos en Urabá. Muchas gracias, Marta. Muy bien, metodológicamente, ¿cómo está organizada la sesión en el día de hoy? Tenemos en la primera parte un panel. Este es un panel que cruza temas relacionados con tierras, con desarrollo territorial, con cultivos de uso ilícito e implementación. Este es un panel en el cual tendremos la presencia de Alejandra Grillo, investigadora del CINEP,
Tendremos también la presencia de Jorge Restrepo, director investigador de CERAC. Teníamos invitada a Ginette Pérez, pero lamentablemente a Ginette no puede acompañarnos. Le enviamos un saludo, ojalá una pronta recuperación, pero tendremos con nosotros entonces a José Ángel Palomeque. Sí, José Ángel es líder de procesos organizativos de comunidades negras en el sector del Bajo Atrato. Y este panel será coordinado por Juan Pablo Guerrero, subdirector de CINEP. Este es un panel, tendremos 1 hora más o menos de duración. Luego tenemos preguntas, tanto de ustedes como de las personas que nos siguen en redes sociales. Ahí haremos un receso para tomar un café, 15 minutos. Volvemos para un segundo panel. En el segundo panel lo que miraremos es garantías de seguridad para la participación política, el tema de reincorporación y el tema de justicia en especial con relación a los avances que significó la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad hace ya casi 3 meses y asimismo cómo va la JEP en relación al punto de víctimas como está establecido en el acuerdo. Ese es un panel en el cual tendremos a David Correal, investigador de CERAT, tendremos a Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, tendremos a Nuri Vanguero, del Consejo Municipal de Participación de Apartado, y este será un panel coordinado por Vera Zamudio de la Secretaría Técnica por parte de CINEP, ¿sí? Ahí hacemos el receso para irnos al almuerzo, es en 2 grupos. A ustedes creo que les han ido preguntando a lo largo de la mañana en cuál de los 2 grupos van a estar, sino con la compañera que está atrás, quienes falten, por favor, para que necesitamos hacerlo en dos grupos por la capacidad del restaurante. Entonces, tenemos que organizar dos grupos para el almuerzo y volvemos ya para en horas de la tarde conversar tendremos un conversatorio coordinado por Marta Lucía Márquez sobre el tema como del momento en el cual está el acuerdo, los asuntos que son estratégicos, que tengamos alerta sobre esto, las oportunidades que este proceso nos abre en este momento de implementación. Ahí tendremos 2 personas conectadas de manera virtual, a María Viviana Botero de ProAntioquia, Alexandro Preti de Misión de ONU Verificación y tendremos a Manuela de CECIDI Comunes acá. Al gobierno nacional se le invitó formalmente, nos contestaron que lamentablemente por motivos de agenda en el proceso en el cual se encuentran en este momento de implementación de la oficina, de la conformación del equipo de trabajo, no pudieron asistir, lamentan mucho no haber podido estar y bueno, pues nos expresan su voluntad de estar atentos a lo que acá se discuta y a vincularse a posteriores eventos. Este panel será de 2:45 a 3:45, nos vemos acá a las 2:15 de la tarde para empezar y terminaremos al final con una intervención de cierre de Jorge Restrepo, director de CERAC. Esa es un poco la agenda del día de hoy, entonces para que demos inicio a esta conversación, invito para el primer panel a Juan Pablo Guerrero, subdirector de CINEP, para que se siente con las invitadas y los invitados. Vale, ¿me siento de una? Listo. Creo que falta una sillita. ¿Me hago acá mejor? Sí. Listo. Vale. Bueno, yo invito antes de coger el micrófono y ubicarme. Bueno, antes de iniciar, buenos días para todos y todas. Vamos a iniciar el primer panel denominado Reforma Rural Integral y Cultivo de Uso Ilícito en la Implementación. Como mencionó Mayuri, mi nombre es Juan Pablo Guerrero Hom, subdirector de CINEP Programa por la Paz. E invito a María Alejandra Grillo, investigadora del CINEP, conocida de la casa, Jorge Restrepo, investigador y director del CERAC, y mi gran amigo José Ángel Palomeque Lemus, ex representante legal de Ascoa, ex secretario de gobierno de Río Sucio, quizás uno de los líderes de procesos organizativos afrodescendientes, creería yo que más reconocidos del país. La pregunta es, ¿quién no conoce a Chango, no? Es como le dicen en el bajo mundo, el bajo atrato.
Como mencionaba, este primer panel lo hemos denominado Reforma Rural Integral y Cultivos de Uso Ilícito en la Implementación. Este es un panel que, como mencionaba Max Yuri, abordará quizás los retos más relevantes en términos de articulación en la implementación integral, especialmente de dos temas: reforma rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito, bajo la sombrilla especialmente de lo que es la implementación del acuerdo de paz desde una perspectiva territorial. Y en el marco de este escenario, que es la incertidumbre por los recursos en la financiación de lo que es el acuerdo de paz, pero también de la preocupación existente de la sociedad civil en torno a la ejecución transparente de los recursos de la implementación del acuerdo, especialmente por aquello que llaman el OCAD Paz, la intención de este espacio precisamente es abordar por lo menos tres grandes temáticas. El primer punto, los compromisos en materia de acceso y formalización de tierras. El segundo punto, el avance en la implementación de los PEDET o los PEDETE que llaman para las comunidades étnicas. Y el tercer punto, los puntos de conexión existentes de estos dos puntos anteriormente mencionados con la implementación de los PENIS. Antes de iniciar, quisiera compartir tres pequeñas reflexiones para empezar a dar punzadas y pinceladas sobre lo que serían las preguntas orientadoras de este espacio. Y es que esta es una región, como mencionaba Max Yuri, es una región donde, y cuando hablo de región, hablo quizás de macroregión, Bajo Atrato, Urabá, es una región donde persiste una inequidad en la distribución de la tierra y el ordenamiento social de la propiedad rural. Y es un escenario que convierte esta realidad en un paradigma y en casi una necesidad imperiosa por parte de reclamantes de tierra a nivel individual, pero también por parte de sujetos colectivos étnicos que exigen una respuesta real, oportuna y eficiente por parte de diferentes entidades públicas responsables en materia de víctimas y de restitución de tierras. No obstante, el círculo acá, o lo que encierra esto, es básicamente un escenario de violencia generalizada, pero también de conflicto armado, violencia subyacente, que claramente nos muestra un escenario de despojo de tierras y quizás una estrategia macrocriminal por parte de terceros para el uso y usufructo de la tierra, o lo que llaman terceros ajenos al territorio que hacen uso y usufructo de la misma. Segundo, si bien existe una ruta de implementación activa en relación con los PEDET, la realidad lo que nos está evidenciando son pequeñas obras de infraestructura y no una profundización en grandes proyectos de transformación territorial, con clarísimas complejidades, y me gustaría mencionar varias de ellas. Primera, poca claridad en los tiempos reales de ejecución de las obras, demoras en la ejecución de las obras, una clarísima desarticulación intrainstitucional e interinstitucional, y una distancia enorme entre lo que es la relación entre comunidad y Estado, especialmente alcaldías municipales. Y un ejemplo claro de esto es la no priorización de aquello que fue solicitado por medio de espacios participativos por parte de la comunidad que exige ese derecho, y claramente el ejemplo claro para el Urabá es básicamente la construcción de la vía que conecta el municipio de Apartado con el corregimiento de San José de Apartado. Y ustedes ya conocen los resultados de casi 2 años de obras de construcción de esta vía y la cantidad de recursos implementados. Y el tema del PENIS, frente al caso del tema del PENIS, me gustaría destacar el tema del Chocó, y es entre 2011 y 2019 la concentración de cultivos de uso ilícito en el Chocó oscila aproximadamente las 21.000 hectáreas de tierra. De estas 21.000 hectáreas de tierra, casi 15.000 son hectáreas de hoja de coca que están sembradas al interior de consejos comunitarios y alrededor de unas 1.500 hectáreas al interior de resguardos indígenas. Y esto, lo que palabras más o palabras menos, lo que muestra es que si bien el departamento del Chocó no es un departamento o un enclave minero, de hoja de coca, esta es una problemática que en la práctica sí está desestabilizando la construcción de paz al interior del departamento. Sin embargo, desde el gobierno nacional, especialmente el gobierno del expresidente Duque, el PENIS no fue priorizado como una zona
de implementación en el departamento del Chocó. Y esto claramente invisibilizó, pero también impactó en esa realidad territorial. Y con este pequeño abrebocas de la discusión, son 3 preguntas que vamos a realizar en este espacio. Un poco la intención del espacio, compañeros y compañeras, es plantear una pregunta, generar una respuesta y continuar. Y la pregunta es muy sencilla, es cuáles son los desafíos a corto plazo de este nuevo gobierno nacional para avanzar precisamente en la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito, la reforma rural integral y especialmente el seguimiento y la verificación de los acuerdos. Entonces, Alejandra, José Ángel y Jorge, pues les regalo la palabra y empezaríamos entonces por Alejandra. Bueno, gracias Juan Pablo. Un saludo para todos y todas. Para mí es un placer estar aquí de nuevo en Apartado, un lugar en el que pude trabajar con el CINEP hace unos años. Me alegra ver caras conocidas, veo que hay personas de la comunidad internacional, de la ART, veo que hay personas de las comunidades y en tanto hay un público diverso aquí presencialmente y virtualmente para responder la pregunta, Juan Pablo, yo creo que tenemos que aterrizar en el punto 1 de reforma rural integral. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es esa estructura para que ustedes, los que están en comunidades, muchas veces estos lenguajes técnicos se van de las manos? Bajemos un poco y aterricemos un poco de lo que vamos a hablar acá en el punto 1. En el punto 1 del acuerdo de paz tenemos 3 subpuntos. Un primero, el acceso y la formalización a tierras. Dentro del acceso y la formalización a tierras vamos a hablar, o hay temas estratégicos, catastro multipropósito, que en otras palabras es dónde están las tierras, cuáles son esas tierras, casi que ponerles nombres y apellidos y ubicarlas territorialmente, con múltiples fines. Está la jurisdicción agraria, está el tema de los planes de ordenamiento social para la reforma rural integral, está el registro de los sujetos de ordenamiento. Como se dan cuenta, ese es un primer subpunto, y este subpunto es estructural o es transversal al resto. Un segundo subpunto son los programas de desarrollo con enfoque territorial o PEDET. Para el caso Chango de Chocó es el PEDET, porque en el Chocó es netamente étnico el PEDET, ¿cierto? Y en ese punto de los PEDET, importantísimo hablar cómo va la implementación de eso que llaman las iniciativas, o lo que a mí me ha gustado llamar los sueños que en un proceso sin precedentes las comunidades pudieron construir. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los retos, como mencionamos? Y un tercer subpunto del cual casi no se habla en estos espacios son los planes nacionales para la reforma rural integral. Esos planes, en otras palabras, o más sencillo, ¿cuál es esa política pública en diferentes sectores relacionados, muchos de ellos, con las tierras, con el acceso a las tierras, con cómo vamos a hacer esas tierras productivas, cómo vamos a apoyar el impulso de la organización de esas tierras, de la producción de esas tierras, del abastecimiento de servicios públicos? Esos son los 3 subpuntos que componen el punto 1 del acuerdo. Por el tiempo, yo voy a responder la pregunta que hace Juan Pablo, ¿cuáles son esos grandes avances y cuáles son esos retos de cara a este nuevo gobierno y de cara al momento en el que estamos? Llevamos 6 años de implementación del acuerdo de paz. Entonces, un poco dentro del subpunto 1, acceso y formalización, hay 2 grandes metas que se planteó el acuerdo. Una, el fondo de tierras. En el fondo de tierras hay un sueño de 3 millones de hectáreas que deberán ser entregadas a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Ahí también tenemos que entrar a las comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas. ¿Cómo va ese fondo? Y aquí vienen un poco esos grandes retos también. A 31 de diciembre de 2021 en ese fondo habían 1.683.973 hectáreas. Y uno dice, la meta son 3 millones. El 73% de ese 21%, es decir, el 73% de las iniciativas que han iniciado con proyectos y sueños,
está en el pilar 2. El pilar 2 es el de infraestructura y adecuación de tierras. En otras palabras, cemento. Como decía Juan Pablo, obras pequeñas, grandes, pero obras. Es decir, que ha habido, digamos, una intención o se ha encaminado hacia las obras lo que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Por otro lado, y a contraposición, el 6% está en el pilar 7. El pilar 7 es el de derecho a la alimentación. El 6% solamente. El 4.6 en el pilar 3. El pilar 3 es el de salud rural. Y el 5.6% en el pilar 1 a propósito de ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo. Aquí voy a hacer una nota. En el pilar 1, y nosotros en el informe, en el informe regional hicimos un análisis para quien quiera también revisarlo, de las iniciativas, de todas las iniciativas del PEDET en el pilar 1, de ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo, cuáles fueron, en qué sectores están. Muchas de esas iniciativas o sueños tienen que ver con gestiones, también por eso encontramos un porcentaje tan bajo en el pilar 1 frente a proyectos. Porque para el pilar 1 necesitamos acceso a tierra, necesitamos formalización, necesitamos que se cumplan estas metas y eso quiere decir que, digamos, la institucionalidad tiene que adelantar esas gestiones para hacer esto real. No depende tanto de proyectos, aunque los proyectos también son esenciales aquí. Entonces vemos un desbalance claro, compañeros, entre pilares. Y digamos que una de nuestras recomendaciones es, si bien la infraestructura y la adecuación de tierras es importante para todas y todos, la construcción de paz no solo puede ser con obras de cemento, sino viene acompañada de un fuerte trabajo comunitario de, por ejemplo, el pilar 8, que es construcción de paz y convivencia, por ejemplo, el pilar 1 de ordenamiento social. Nosotros consideramos que el pilar 1 del PEDET y el pilar 8 son esenciales para la construcción de paz y se le debe dar un giro desde nuestra perspectiva, o un balance más bien a lo que son los pilares. Por otro lado, también, compañeros, en ese informe encontrarán que hay un desbalance entre subregiones. Hay unas subregiones que han avanzado más que otras, así como hay unos pilares que han avanzado más que otros. Y digamos que eso tiene que tener también un equilibrio. Hay unas subregiones que tienen mayor capacidad de gestión, de articulación que otras. Y aquí, digamos, no puedo abordar todos los temas, para eso está el informe, pero hay un punto muy importante para nosotros y es la participación comunitaria. El PEDET, en su fase de diseño, tuvo una participación muy fuerte que no ha tenido, digamos, precedentes. Puede que ahorita con los diálogos regionales vinculantes en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo se esté casi que replicando esa misma metodología, lo cual me parece bastante favorable e interesante, porque tenemos que incluir la visión de todos y todas quienes conocen los territorios, porque son las personas que conocen los territorios los que nos van a decir hacia dónde va el desarrollo, no solamente los tecnócratas, los que son técnicos, los que están en los escritorios, ¿cierto? Hay que combinar estos conocimientos. Y este gobierno, y eso es una recomendación para este gobierno, se requiere darle los instrumentos a estas organizaciones o a estos mecanismos ya creados para que ustedes no solamente vayan a recibir información que está aislada de lo que ustedes conocen, sino que ustedes también participen en la construcción de esa implementación. Y aquí viene, en el gobierno pasado, una estrategia para acercar los municipios, los departamentos y al nivel nacional en esa implementación que se llamó la Estrategia Nación-Territorio. Pero en esa Estrategia Nación-Territorio no se incluyó a la comunidad, no se incluyó a los grupos motores, no se incluyó a los mecanismos especiales de consulta. Entonces yo creo que para este nuevo gobierno no se sabe cuál va a ser la política de articulación, porque para usted hacer reales sus sueños, usted necesita que las tres escalas de gobierno participen, pero no podemos dejar de lado a la gente, porque ustedes tienen que tomar las decisiones. Y aquí viene, digamos desde mi perspectiva ya personal, una corresponsabilidad. La gobernanza del territorio no la tiene solamente el Estado, no la tiene solamente el gobierno,
la tiene el Estado, y el Estado también incluye a la sociedad civil. Y aquí vienen, digamos, las exigencias que ustedes como sociedad civil, también el control que pueden hacer los entes de cooperación internacional que están en control de esto es, bueno, cuáles son esas herramientas que realmente se les está dando. Y bueno, podría hablar de más cosas, pero ya me estoy comiendo el tiempo. Y finalmente, los planes nacionales para la reforma rural integral. Había una meta de tener esos 16 planes para el año 2018. Estamos en el año 2022, ya casi diciembre. Hay 14 planes. Y en teoría esos planes iban a dar la política pública y el presupuesto a que lo del PEDET, a que lo del acceso a tierras, la formalización se hiciera real. Esto está en construcción. Ahorita en el 2021 se aprobaron dos planes muy importantes, pero voy a resaltar dos. O sea, se aprobaron varios, pero voy a resaltar dos para el acceso y la formalización: el plan de formalización masiva y el plan de zonificación ambiental. Son muchos, en estos momentos hay 14, nos faltan dos que tienen que ver con salud y alimentación, y esos tienen que entrar a articularse. La política tiene que entrar a articularse con la implementación del PEDET, con la implementación del PENIS, con la implementación del acceso y la formalización. Entonces yo terminaría ahí. Les acabo de dar una estructura como muy somera y a grandes rasgos para invitarlas a que se lean el informe, a que nos sigan, que ahí hacemos ya más al detalle y ahí pueden obtener información subregional. Ahí está la información de Urabá, ahí está la información del Chocó, Chango, y bueno, yo dejaría hasta ahí, Juan Pablo. Bueno, grandes retos en torno a la jurisdicción especial, agraria, formalización de la tierra, PEDET. Me gustaría escuchar a Jorge, especialmente frente al tema de los PENIS. Ya vamos con José Ángel, y frente al tema de los desafíos con este nuevo gobierno. Jorge. Seguro no es mejor escuchar a... Bueno, no, pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, por dedicar este día de trabajo a este asunto que es esencial. Yo en realidad no tengo mucho más que decir después de la excelente síntesis que acaba de hacer Alejandra, que yo creo que toca los puntos clave. Sobre lo que tiene que ver con sustitución, creo que vale la pena mencionar un elemento que es clave, y es que en la implementación del acuerdo, y esto viene desde el primer gobierno que estuvo involucrado al lograr la terminación del acuerdo de paz, y continuó con el segundo, me refiero al gobierno de Juan Manuel Santos, y después en el segundo gobierno que inició la implementación, el gobierno del expresidente Duque, hubo una desarticulación marcada en la elaboración de los planes de desarrollo, en particular en los que tienen que ver con sustitución y el tema de tierras. Digamos, cuando uno consulta a los académicos, la gente que se pone a investigar esto, lo primero que le dicen es que una de las grandes potencialidades para resolver el problema de los cultivos ilícitos, de la producción de drogas ilícitas, de los cultivos de uso ilícito y la producción de drogas ilícitas, es la formalización de la propiedad, facilitar el acceso a tierras y ligar esa sustitución para que sea sostenible, pues, a proyectos de desarrollo productivo que estén basados en el acceso a la propiedad y en una propiedad formalizada, protegida en términos de derecho de propiedad. Eso es bien interesante porque convergen en esa idea de que el acceso a la tierra, una propiedad formalizada y protegida, convergen tanto perspectivas de desarrollo desde la libertad, desde la protección a los derechos de propiedad, que uno podría identificar hasta cierto punto como de derecha, desarrollistas, pero también las de izquierda que buscan y propenden por la democratización de la propiedad de la tierra. Bueno, eso no se, si bien está en el acuerdo, en los planes nacionales que acaba de mencionar Alejandra,
Cuando se estructuró, por ejemplo, el Programa Nacional de Cultivos de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PENIS, y los demás programas relacionados, no se articuló de manera correcta desde el comienzo. Uno podría, claro, decir desde una frase generalizante, estuvo mal diseñado el PENIS. Claro que estuvo mal diseñado, en su momento estuvo mal diseñado. Por algunas razones no es fácil diseñarlo, pero después tampoco se hizo una corrección. En el siguiente gobierno lo que se hizo fue cumplir con lo que se había diseñado y con lo que se había comprometido el anterior gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque mientras se crea una institucionalidad jurídicamente, se despliega, si es que lo logramos hacer, si es que la sociedad colombiana logra hacerlo, pues vamos a permanecer sin esa institucionalidad. Lo que quiero decir es que los pocos elementos institucionales que tenemos, pues son, por ejemplo, el catastro multipropósito. No va a estar la jurisdicción de tierras en los próximos 18 meses, 24 meses. No va a estar. Y construir desarrollo sin esa institucionalidad para la sustitución, basado en el acceso a la tierra, pues es tremendamente difícil. Y el tercer desafío está en, digamos, la falta de integralidad. Mucho se le martilló al anterior gobierno que no tenía una implementación integral del acuerdo. Pues yo creo que vamos a seguir viendo una implementación que no va a ser integral, no por, digamos, la ausencia de voluntad política, que era lo que se criticaba al anterior acuerdo. Había esa selectividad, como lo decimos en los informes de la Secretaría Técnica, en el sentido de que seleccionaban algunas partes del acuerdo. Ya lo mencionaba Alejandra, por ejemplo, las obras de cemento, como ella decía, como parte del desarrollo de las obras PEDET. Bueno, de pronto, muy probablemente lo que vamos a ver es también una ausencia de integralidad, por otras razones. Eso también va a ser una selectividad diferente. Habrá que ver si desde la perspectiva del empuje de las comunidades, por ejemplo, en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se logra imprimirle una integralidad a la implementación del acuerdo. No puede haber sustitución de cultivos ilícitos durante 4 años más sin que eso esté ligado al acceso a las tierras, ahora que ya existe un plan nacional de formalización de la propiedad rural. Y eso yo creo que es clave. Sin eso no va a haber ni mucho menos sustitución de cultivos de uso ilícito que sea sostenible. Y yo paro con eso. Sí. Vale, mil gracias Jorge por ese importante aporte, a Alejandra por sus reflexiones en torno a esa primera pregunta. Yo no quisiera dejar sin responder a Chango, pero quiero cambiar un poco la pregunta para quizás ser un poco más profundo en esa realidad territorial que Chango vive día a día. Y la pregunta es muy sencilla y es, hay unos desafíos que nos compartió Jorge y nos compartió Alejandra, pero también hay una realidad, y es una distancia enorme entre el acuerdo y las demandas de las comunidades. Y en ese sentido me gustaría que Chango nos comentara un poco cómo se está viviendo esto precisamente en el Bajo Atrato, en un territorio étnico con presencia de comunidades afrodescendientes, indígenas e incluso campesinas, con conflictos latentes y disputas e incluso conflictos interétnicos, intraétnicos, con presencia de terceros ajenos al territorio que hacen uso y usufructo de la tierra, con un control social y territorial por parte de distintos grupos armados que de alguna u otra manera controlan el negocio de la hoja de coca, incluso la marihuana prensada, la comercialización y la distribución, y donde existe un silencio absoluto por parte de comunidades frente a la denuncia e incluso frente a la participación en estos espacios donde mencionaba Alejandra
por lo menos en el Urabá. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Primero, mostrarnos esa distancia entre la realidad de lo que es el acuerdo, pero también la realidad de las demandas frente a la sustitución, frente al PEDET y frente a la restitución de tierras, y también evidenciarnos, Chango, los desafíos de este nuevo gobierno progresista, incluso con mucho apoyo de pueblos étnicos en el Pacífico colombiano. Entonces, José Ángel. Gracias, Juanpa. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es José Ángel Palomeque Lemus, soy líder organizativo con más de varios años en el Bajo Atrato. Hemos estado en esa construcción de lucha. Y importante lo que hoy se plantea como retos, desafíos en este avance de los acuerdos de paz. Empezamos diciendo que el Bajo Atrato especialmente está conformado en 4 municipios: Carmen del Darién, Río Sucio, Unguía, y en la parte norte del departamento tenemos el municipio de Acandí, ¿cierto? Entonces esos 4 municipios nos hacen hoy lo que es el territorio del Darién o el Bajo Atrato, y está conformado por resguardos indígenas y 24 consejos comunitarios, que son los dueños autónomos hoy de los territorios por estar representados cada uno por una legislación étnica que los lleva a tener ese derecho territorial, tanto la ley 70 como la ley 89, ¿cierto? Entonces, hoy, ¿qué es lo que mira uno con todos estos avances y retos que hay desde los acuerdos de paz? Que no ha habido una implementación que satisfaga o que haya una política clara, que ya está, que beneficie a las comunidades. Hoy estas comunidades en su mayor parte se encuentran desplazadas, así confinadas, sin forma de alimentarse bien, con unas crisis alimentarias, oportunidades de educación y bueno, todo lo que sucede cuando hoy está uno en estas crisis en las diferentes comunidades. Hubieron muchas expectativas, y lo decía Alejandra, en la construcción de estos PD, porque cada uno de nosotros, miramos, llegó la hora, ¿no? Se entrega a la FARC, que nos va a quedar tranquilidad. Pero eso no ha sido así. Eso ha sido más lucha quizás que cuando estaba la FARC en los territorios. Pero hoy, ¿qué buscamos? Fortalecer las guardias cimarronas y las guardias indígenas como lucha de fortalecimiento y respaldo al territorio. Construcción desde las bases. ¿Qué miramos en los territorios de los consejos comunitarios? En gran parte, sus territorios se encuentran despojados. Más de 10 años que el juez de restitución del departamento del Chocó admitió las demandas, pero no ha habido aceleración para que esas tierras vuelvan nuevamente al consejo comunitario y a sus verdaderos dueños. Se encuentran todavía sus territorios en poseedores de mala fe o terceros ocupantes en él con más de 10 años de haber presentado o admitido las demandas. Y si miramos eso, gran desafío, esa familia que hoy no están allá. Se han venido construyendo normas de convivencia como para ir regresando, pero no es el final de lo que se quería hoy ver, la implementación de este PD en esas obras de infraestructura, en esas obras sociales. El mismo Pilar 8 allá en la implementación de todo el tema de la paz, ¿cierto? No ha habido eso. Hoy en los municipios, un 0,5% nos atrevemos a decir que es las inversiones que han ingresado de las tantas iniciativas que hoy presentamos. Entonces, hoy es un reto solicitar al gobierno ese cumplimiento, que las comunidades puedan tener esa tranquilidad. Salir hoy de algunos ríos en esos municipios donde están sedimentados, no se puede traficar, no pueden los alimentos salir del campo hacia los puntos terminales porque no hay vía. Y siguen las comunidades con la zozobra, el miedo y el temor de estar allá hoy. Entonces hay veces que las comunidades dicen, pero entonces ¿cómo representamos, cierto?
Hoy las comunidades votaron satisfactoriamente por Petro y hay ese ambiente y ese ánimo y esperanza de que eso pueda volver allá. Y si miramos, como decimos en el tema de tierra, que la implementación ha sido poca, hoy hay un tema duro con las comunidades que tiene que ver el mismo PENI, porque es que la implementación de este cultivo, por la motivación que existió en el 2017, a cada una de esas familias que estaban de acuerdo a hacer esa erradicación voluntaria, no se realizó. Entonces hubo una incrementación del cultivo que hoy preocupa, porque muchas familias cambiaron la mata de plátano por la planta tradicional de la coca. Entonces, eso es una dificultad que existe en las comunidades. Porque gran parte de ese proyecto no son ni de los miembros integrantes de la comunidad, sino de terceras personas. Pero hoy lo que buscamos es que el gobierno implemente esas medidas de que las comunidades puedan hacer ese uso de esa erradicación manual y no enfrentar a la fuerza pública como se hace el día a día ya en esos territorios. A pesar de la voluntad que hoy el gobierno tiene de esa erradicación voluntaria, la fuerza pública continúa atacando a los campesinos a la fuerza para la erradicación. Entonces hoy hay una situación complicada en este sentido y le pedimos no solamente al CINE como organizaciones, sino a todas aquellas organizaciones que hoy están presentes y que pueden poner ese grano de arena. Y en estos municipios del Bajo Atrato y el resto del departamento del Chocó, que se vive al día hoy el desplazamiento como en Ismina, más de 400 familias han salido desplazadas en esta semana, cosa que hoy estamos hablando de cambios, de diálogo, de acercamiento, ¿cierto? De vivir sabroso, pero hoy no hemos podido buscar vivir sabroso, porque todavía tenemos esas dificultades que conllevan a que tenemos que seguir construyendo paz. Y esa paz la tenemos que seguir construyendo desde el sentido de pertenencia y esa autonomía por la defensa de la vida en los territorios. Entonces pienso, Juan Pablo, que con el acompañamiento del CINE y de todas las organizaciones podamos hacer ese frente común en sacar adelante estos procesos que hoy nos aquejan, empezando apenas con el punto 1, ¿cierto? Que tenga que ver con el tema de tierra y todo eso. Entonces, pues, apuntarle pues como a eso, a seguir esperando esas buenas noticias desde el CINE con sus informes para avanzar. Quería aportarle un poco a esto. Vale, mil gracias, José Ángel, por esta respuesta tan profunda. Digamos, vamos a generar como una dinámica en el espacio. Vamos a hacer dos preguntas. Una pregunta muy sencilla, pero corta. Y es la siguiente. Y una pregunta quizás abierta para que todos podamos participar. Y es si la jurisdicción agraria puede demorarse o tardarse quizás un par de años en crearse y ordenarse. Y tenemos un problema de desigualdad en la tenencia de la tierra, un desorden en términos de ordenamiento de la propiedad, solicitudes de restitución individual en el Urabá en gran cantidad, 128 procesos de restitución de tierras en el Chocó, el cual el 94% están absolutamente embotellados, solamente un 6% de avance, de ese 6% de avance 10 sentencias, de las cuales casi el 35% de las órdenes judiciales de esas sentencias no se han cumplido. De las 4 millones de hectáreas en el departamento del Chocó, 1.400.000 se encuentran en restitución, lo que implica que casi el 30% está en restitución de tierras. Y entonces la gran pregunta es la siguiente: ¿es el catastro? ¿Es la restitución? ¿Es la formalización y acceso de la propiedad? ¿Es la implementación integral? Si digamos el panorama de la jurisdicción agraria está un poco lejano. Esa es una pregunta
muy puntual, corta, para abrir el espacio. Gracias, Juan Pablo. Yo creo que la jurisdicción agraria es uno de los elementos importantes para hacer real el acceso y la formalización. Como decía ahorita Jorge, es cierto, incluso dentro del articulado del proyecto de ley se menciona que se tardará por lo menos hasta máximo 2 años en la creación. No podemos depender tampoco de la jurisdicción agraria para que avance el punto. Entonces yo aquí quiero tocar con esto algo que decía José Ángel y lo que decía yo ahora es, mientras que eso sucede, quien tiene la gobernanza del territorio tiene que empezar a fortalecerse y la presencia del Estado bajo otra institucionalidad también. Tenemos a una Agencia Nacional de Tierras encargada de hacer esto. Incluso a propósito de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, manda a la Agencia Nacional de Tierras y le manda al Gobierno Nacional a fortalecer el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras. Ya tenemos una institucionalidad creada, trabajemos con la que hay, aceleremos, ojalá que se acelere la que se tiene por construir, pero no olvidemos que las comunidades, y a propósito de los grupos étnicos, José Ángel, que hablabas de la Guardia Cimarrona y la Guardia Indígena, deben participar activamente en también utilizar unas vías institucionales, comunitarias y organizativas en estos territorios. Esa es, digamos, el deber ser, la realidad en los territorios, como menciona Chango, donde hay unos actores que están llegando a suplir el vacío que dejó las FARC. Eso lo vemos muy claro en el Chocó, Juan Pablo. Y digamos, el desorden es peor y la zozobra de las comunidades es peor, porque ya no saben quién es el que manda. Y los que viven en estos territorios saben exactamente de lo que hablo. Y esto genera mayor zozobra. Entonces necesitamos fortalecer esa presencia del Estado. Ojalá que, digamos, en el marco de este nuevo gobierno se le tiene que aumentar el presupuesto a la ANT si se quiere cumplir con estas metas. Se tiene que generar, digamos, ese presupuesto, tiene que, digamos, fortalecer y robustecer. Yo dejo hasta ahí para no extenderme. Muy brevemente, yo diría que 3 instituciones que tienen que fortalecerse presupuestalmente, pero en el marco del cumplimiento de lo que establece el acuerdo. La primera, la Agencia Nacional de Tierras, como bien lo menciona Alejandra, eso no cuesta mucho además. Digamos, es una gran ventaja en términos de costo-beneficio lo que se le pueda meter de plata a la Agencia Nacional de Tierras, consistente con esa sentencia de unificación de la Corte Constitucional. ¿Dije bien? Gracias. Es clave porque eso tiene el potencial de producir seguridad jurídica para las comunidades. En segundo lugar, es necesario meterle plata a las instituciones de seguridad estatal, en particular a la fuerza pública, antes de que la saquen a la policía del Ministerio de Defensa, llamémoslo fuerza pública, para proteger los derechos de propiedad de las comunidades. Esa es una función en la que, a mi juicio, hasta hoy ha sido, para ponerlo diplomáticamente, relativamente discreta la fuerza pública, y tiene que haber un compromiso de protección de los derechos y darle garantías de seguridad, como lo establece el acuerdo, a las comunidades en términos de la seguridad que requieren las comunidades. En lugares donde además hay conflictividad por el acceso y el uso de la tierra. Y en tercer lugar, repensar las instituciones de, llamémoslo así, solución al problema del cultivos de uso ilícito, no del narcotráfico, sino de cultivos de uso ilícito. Eso también requiere recursos, pero desde una perspectiva muy diferente. Cuando uno mira lo que costó el programa de sustitución de cultivo de uso ilícito en los últimos 6 años, es una cantidad de dinero para, entre comillas, solamente haber reducido 50.000 hectáreas, de las cuales, digamos, hubo una resiembra mucho mayor, que pues muestra que es un programa que no es rentable en términos de costos y beneficios. Ese programa requiere repensarse. En ese marco, hoy nosotros también apostamos a que hay que fortalecer la misma agencia de tierra, a pesar de que ha llegado a su dirección un hombre amigo,
que hace parte del proceso, ¿cierto? Y que eso también nos brinda una esperanza y una confianza para avanzar mucho con este territorio. Esta es la URT, para que esos casos que hemos presentado se finalicen. Tanto. Y hay una oportunidad que el gobierno ha escogido al municipio de Río Sucio, dentro de los 9 que hay como PMU, población, puesto de mandos unificados. Y dentro de esos puestos de mando unificados en sus 100 días, pues hay que tratar de apretar también para que desde ahí se puedan dar cumplimiento o unas exigencias, mejor dicho, a estos retos que hoy estamos mirando. Muchas gracias. Hablas de restitución de tierras y sé que Chango sabe muy bien de esto, sobre todo en el bajo atrato acá los compañeros. Siento que no hay un diálogo entre estos regímenes de transición y los que están en comunidades aquí entienden esto muy bien. Primero desplazados, luego víctimas, ahora acuerdo de paz, toda esta institucionalidad de estos nombres. Ahora que tenemos el punto 1 de reforma rural integral, tenemos los PDET, ¿qué está pasando con la restitución de tierras? También hace parte del acuerdo de paz. Como voy a decirlo así coloquialmente, como que pasó de moda la restitución, ahora nos vamos para el acuerdo y ahorita con la paz total estamos viendo que en los diálogos regionales vinculantes no se está incluyendo el tema PDET, no se está incluyendo el tema del acuerdo de paz. No sabemos, solamente ha habido 1 o 2 diálogos, los que están acá que van a participar de esos diálogos, es necesario que son ustedes los que tienen la memoria del territorio, los funcionarios, las organizaciones nos vamos. Quien tiene la memoria del territorio y de lo que está sucediendo son ustedes. Tienen que hacer el llamamiento, digamos desde una sugerencia, ya casi que a título personal, de continuar esos procesos, porque si no vamos a caer de burocracia en burocracia, que es creo lo que ha sucedido. Quería como decir eso. Listo, muy claro. Realmente los choques de trenes no solamente son en la Corte, ¿no? También son en los mecanismos de justicia transicional, tal cual lo menciona Alejandra. Ahora, esta pregunta tiene como 2 momentos, un momento de respuesta de los panelistas claramente, pero también un momento de participación de todos los que estamos acá. Y es básicamente lo que se ha mencionado acá, es que, y lo dijo de manera muy profunda José Ángel, y es: la paz se construye desde y para los territorios con participación de diversos actores. Y claramente uno de esos actores es la institucionalidad pública. Entonces, la pregunta tiende a lo siguiente, y es cómo puede involucrarse la institucionalidad local y departamental para atender precisamente estos objetivos y retos que ustedes han profundizado y que se encuentran incluso en el informe que hemos publicado en conjunto con el CERAC. Y una pregunta especialmente para José Ángel, y es cómo estas comunidades pueden participar precisamente en estos ejercicios de gobernanza territorial, e incluso no para José Ángel, sino para todos los líderes que están acá presentes en el espacio. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se involucra la institucionalidad pública local y regional e incluso nacional en esos territorios como un poco olvidados que menciona José Ángel? Segunda pregunta, gobernanza territorial y cómo participan ustedes siendo líderes de PDET y de grupos motor y demás en esa gobernanza de los territorios. Bueno, yo voy a responder con 2 perspectivas, una desde la parte humana y otra desde la parte técnica. Desde la parte humana, digamos que uno que ha estado viviendo esta implementación del acuerdo en los territorios se da cuenta que hay una distancia en algo muy simple, el lenguaje, entre lo que desde nivel nacional, departamental, municipal se transmite a las comunidades y de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Creo yo, Juan Pablo, que si queremos tener una participación y una articulación, más allá de lo bonito que pueda sonar esta palabra, tenemos que encontrar un lenguaje que lo podamos entender todos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esa sería como la parte humana que uno piensa que es natural, pero muchas veces se da cuenta que no sucede en la implementación de este tipo de políticas. Desde la parte técnica, yo creería que este gobierno, digamos en el marco del punto 1, tiene que articular, tiene que unir, como estábamos hablando ahora, tanto las políticas
como el PEDET, como toda la institucionalidad. Digamos que se radicó también el 31 de agosto un proyecto de ley sobre la paz total. Y en ese proyecto de ley de la paz total de este nuevo gobierno había una partecita que se vinculaba a que todos los ministerios debían tener como obligación, como indicador, recuerden que los indicadores es por lo que miden el accionar de esta institucionalidad, por lo tanto, si hay un indicador, va a haber personas haciendo la tarea, por decirlo de alguna manera, en el que todos los ministerios debían incluir el tema de la paz, ¿sí? Digamos, no sabemos cuál va a ser la política en estos momentos de articulación del Estado. La del gobierno de Duque se llamó Nación, Territorio, que se las voy a bajar si de pronto alguno o alguna escuchó o participó, que se hicieron unas mesas unas mesas de impulso, unas sesiones institucionales y unas mesas bilaterales. Esto en español significa que tanto los funcionarios de los ministerios como los de la gobernación, como los de las alcaldías, se reunían en lo que se llamaba una sesión institucional a hablar de lo que es el PEDET. Estoy hablando del PEDET, pero el PEDET agremia muchos de estos puntos, incluso hasta el tema de sustitución de cultivos, en esos 8 pilares que tiene el PEDET. Eso era la sesión institucional. Las mesas de impulso era por cada sector a todos los interesados. Digamos que hay que ver esto si realmente generó un impacto o no. Los invito a leer el informe número 11. Ahí más o menos hablamos un poquito de esto, pero no se incluyó a la comunidad. Entonces, primero, la pregunta, el interrogante es cómo va a ser la política de este gobierno para incluir y para que el lenguaje sea incluyente. Porque si usted va a una mesa de impulso, de infraestructura y adecuación de tierras, hay veces uno no entiende nada. Yo he estado en algunas de esas mesas de impulso y uno no entiende de qué están hablando. Obviamente hay unas cosas técnicas que no podemos todo el tiempo traducirlas, pero ahí también vienen los esfuerzos de parte de todos de cómo podemos comprenderlas y aportar a hacerlas real. Entonces un poco creo no sé cuál va a ser la política, pero lo que sí sé es que a propósito de la gobernanza, las comunidades ya a 6 años de implementación del acuerdo y ya no sé cuántos años más después de la ley de los paramilitares, la ley de justicia y paz, la ley de víctimas y restitución de tierras, las comunidades también ya tienen doctorado en estos temas. Entonces necesitamos que ustedes también empiecen a articular y la cooperación internacional y la institucionalidad empiece a integrar todo esto. Ya hemos tenido una curva de aprendizaje y necesitamos acelerarlo para hacerlo real. Eso sería un poco mi respuesta. Bueno, en lo que pregunta Juanpa, hoy las comunidades tanto negras e indígenas, ¿qué es lo que tenemos que involucrarnos? En la participación, y que esa participación sea concertada con cada uno de los procesos. Porque mientras no nos involucremos en el tema de paz y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del punto 1 que estamos hablando, en beneficio de la comunidad, no pasa nada. Seguiremos construyendo planes y programas y con la esperanza de que algún día vamos a tener carreteras donde son vías acuáticas. Eso va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces, hoy lo que tenemos que estar es en eso centrado. Pienso que esa es como la participación nuestra en eso. Voy a hacer como una caricatura para responder tu pregunta y pido excusas por caricaturizar algo que pues no debería ser caricaturizado, que es la construcción de paz. Pero uno podría llegar a decir que en el anterior gobierno existía claramente una presión de la comunidad internacional, una obligación normativa de implementar el acuerdo y una presión de las comunidades, una demanda de las comunidades. No podemos pasar en este nuevo gobierno y en el siguiente a una situación en la que haya voluntad del gobierno, presión de la comunidad internacional, pero no haya demanda desde las comunidades. Las comunidades no pueden cansarse. Y claro, no es la responsabilidad comunitaria la de la construcción de paz, es un esfuerzo compartido. Pero donde se cansen las comunidades, y hay razones para el cansancio profundas, poderosas, se detiene la construcción de paz.
solo una notica más. Se han asignado 13 billones de pesos para la implementación del PDET. Y lo que he escuchado, José Ángel, se me había olvidado, lo que he escuchado es que las personas que viven en los territorios no ven esos 13 billones de pesos. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Se los robaron todos? No creo. Hay también una cuestión de comunicación, por eso lo aislé, lo puse con lo que mencionaba Juan Pablo, de cómo articulamos, cómo bajamos toda esta información. De esos 13 billones de pesos, 6.2 billones fueron en OCAD Paz, que 500.000 millones al parecer estar enredados ahorita por una cuestión de corrupción. Pero no me voy a meter en ese tema porque eso es otro punto. Pero yo me pregunto, 13 billones de pesos invertidos, pero las comunidades no sienten. Ahí hay un problema de comunicación, hay un problema de implementación, hay un problema de participación, de articulación. Solo ese, perdón ahí por la cuña. Sobre eso quisiera solamente señalar un elemento fáctico. La asignación de recursos no quiere decir que se hubieran gastado o se hubieran invertido. Y esto no es por defender, digamos, el proceso presupuestal. Cuando uno mira los gastos, por ejemplo, de los recursos de regalías, que son de los municipios, de las regiones, de los departamentos, solamente la ejecución alcanza un 15% de esos más de 6, 7 billones de pesos, casi 7 billones de pesos. Es decir, que se ha gastado efectivamente. Es decir, cuando se han comprometido los recursos, habría que ver, pues digamos, hasta cuándo se van a ejecutar esos compromisos de recursos. Eso es muy importante porque uno de los problemas que va a encontrar el nuevo gobierno, las comunidades, las instituciones de ejecución, es que no hay plata para implementar la paz. No va a haber manera de decir, incluso cojamos los proyectos que están en la hoja de ruta para poder implementar otro proyecto, a menos que en el Plan Nacional de Desarrollo se plantee un nuevo adelanto de regalías o se plantee una asignación de los recursos de la nueva reforma tributaria que está buscando el gobierno. No va a haber plata para ejecutar los recursos. Una alternativa es interrumpir esos proyectos que se están ejecutando y decir, no, ya ahora esos compromisos, hay que renunciar a esos compromisos. Solamente señalar eso porque obviamente si no se han ejecutado, sino el 15% de esos casi 7 billones de pesos, pues no se los pudieron haber robado los 500.000 millones de pesos porque no alcanza para que se hubieran robado, digamos, la cuota inicial de esto. Entonces yo creo que hay que tener un enorme cuidado en entender que esos son proyectos que tienen un periodo de ejecución muy largo y unos proyectos que tienen unos recursos de ejecución muy largo. Solo una cuñita más a propósito que en este panel estamos hablando del punto 1, del punto 4 y el punto 6 de implementación del acuerdo, que tocamos el tema de financiación, que está dentro del punto 6. Lo que acabas de decir, Jorge, yo lo traduzco en temas de comunicación. Muchas veces las comunidades no saben o no tienen la conciencia o no se les transmite que un proyecto tiene unas fases. Y yo acá, digo, en el informe 11 van a encontrar esto, pero de esa plata, digamos, esa plata es una plata asignada, o no sé si esa es la palabra que se dice, asignada, pero tal vez no gastada. Entonces, ¿qué es lo gastado? Proyectos en ejecución, 17%. Proyectos terminados, 30%, que es lo que se supone la gente vería. De esos de 14, 16 billones, solamente el 30% está terminado. Estructurado, que uno dice, bueno, pero estructurar un proyecto, ¿por qué le ponen tanta tiza? Pero hay proyectos de infraestructura, hay proyectos de vivienda, hay proyectos de saneamiento básico que implican un proceso y un gasto. El 45% de ese dinero está en proyectos estructurados, el 5% en estructuración y aquí no veo el porcentaje, está de color, bueno, y un poquito, muy poquito, más o menos como el 3% estructurado y financiado. Entonces, hay unas fases que ahorita, este no es el espacio, pero cada proyecto tiene unas fases. Y esto también cuando las comunidades saben de esto,
empiezan a comprender por qué esas demoras. Hay unas demoras que no tienen justificación, hay otras demoras que hacen parte también de lo que implican los requisitos de cada sector, lo que implica ir al DNP a que aprueben esos proyectos estructurados, y esto hace también que hablemos de ese montón de plata, como decías Jorge, tienes toda la razón, que no toda ya está ejecutada, pero entonces de la que sí está ejecutada, las personas saben, las personas participaron o no participaron, tienen conciencia de eso, y ahí voy a botar la cuña. Para eso también es el propósito de los grupos motores y de los mecanismos especiales de consulta. Pero no está llegando la información. Yo siento que acá hay un problema de comunicación muy fuerte. La implementación no es la más, digamos, adecuada ni la más adelantada en estos momentos. Sí han pasado cositas, y lo que sí ha pasado no se ha podido comunicar de mejor manera. Entonces ahí yo quería como hacer esa cuña. Una última contracuña de la cuña que acaba de hacer Alejandra, y es, en esos informes, en el informe regional y en el informe 11, hay un resultado que es común en materia de plata y proyectos a todos los puntos, y es una enorme, grandísima diferencia a nivel de la implementación entre regiones. Hay regiones, digamos como el Catatumbo, en Caquetá, que tienen unos niveles de avance, de ejecución, de recursos asignados, de participación comunitaria, que son mucho mayores a los que tienen regiones como por ejemplo regiones PEDET, me estoy refiriendo como el Pacífico Medio, en fin, otras regiones, no quiero referirme a cada una porque no tengo en la cabeza las diferencias. El punto es que hay una enorme diferenciación. En gran parte de esa diferenciación pues responde también a las capacidades que tienen las comunidades de hacer un proyecto. No es fácil, y cuando además existen dificultades, digamos, de articulación institucional, pues eso dificulta aún más la gestión de los proyectos. Creo que en este momento existe una oportunidad en el sentido de que hay un gobierno nacional que tiene un arraigo mucho más cercano a las comunidades que los anteriores gobiernos, y me refiero no solamente al anterior, sino a los dos anteriores gobiernos, para que las comunidades logren potenciar a partir de esos contactos los proyectos productivos, los proyectos de sustitución, los proyectos de tierras. Esa es una oportunidad que tampoco se puede desperdiciar. Entonces, más que una exigencia para que ustedes deban hacer algo, es simplemente notar que existe esa oportunidad política, con P mayúscula, no política electoral, para que se puedan potenciar esos proyectos. No es fácil tener cercanía con el gobierno nacional. Listo, mil gracias. Yo tengo una recontracuña, y es que hay que leer el informe 11 como menciona Alejandra, ¿no? Este informe 11 es fundamental, incluso para lo que se viene, y lo que se viene son esos diálogos vinculantes en turbo, por ejemplo, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es en próximas semanas, y adicionalmente, por ejemplo, la reunión mañana de unos congresistas aquí en el Urabá, ¿no? Y esto es claramente información clara, precisa, para generar una conversación equilibrada, consciente y con datos, ¿no? La gran pregunta para ustedes, y es realmente lo que estábamos hablando hace un par de segundos, y es pues cómo pueden involucrarse estas instituciones públicas y locales, regionales, departamentales, para atender lo que aquí se está de alguna u otra manera visibilizando, pero también cómo pueden participar ustedes, las lideresas del Urabá, o incluso líderes en el Bajo Atrato, como Abraham y Reimir y demás, en esa gobernanza de construcción de paz y de territorio. Entonces yo dejo el espacio abierto para quien quiera participar. Ya aquí tengo, no todos al tiempo, por favor, ya viene la señora acá, y vamos cerrando el espacio. Si te parece, hacemos una rondita de 3 intervenciones. Por lo menos 4 acá y vale. Buenos días, mi nombre es Delcy García, vengo desde el municipio San Pedro de Urabá,
coordinadora de la Mesa de Víctimas y también hago parte del Grupo Motor, soy representante del Pilar 8. En cuanto a lo que nos decía acá la doctora Alejandra, es muy cierto, hay unas falencias de comunicación. Nosotros como Grupo Motor desde el municipio, hablo desde la experiencia, decíamos que en el municipio no se estaba haciendo nada. Siempre hablábamos de un proyecto integrador que impactó mucho al municipio. Pero cuando vinimos, que la ART nos invita y nos da un informe de lo que avances que se han dado, nos dimos cuenta que hace falta comunicación entre las entidades y Grupo Motor. Nosotros le preguntamos a la administración y a la misma ART qué está pasando con las iniciativas que nosotros priorizamos, que dejamos a corto plazo, mediano plazo, que no son las que se están implementando. Prácticamente se están implementando las que dejamos a largo plazo, que son las que tienen que ver con construcción de placahuellas y eso. Y lo que nos dicen a nosotros es, en el momento es, digamos, administrativamente, es que no contamos con los recursos para formular todos los proyectos. En el Pilar 8, que es el pilar que menos desde la subregión, porque he hablado con otros representantes de los pilares 8, que es más de gestión, no se ha venido implementando. Entonces, como eso es lo que yo quería, ¿y qué queremos nosotros? Por lo menos que se tenga más en cuenta, que es lo que hemos venido hablando como Grupo Motor desde nivel subregional, que se nos tenga más en cuenta, que se nos dé más participación, porque lo que necesitamos es participación al momento de la ejecución y de la elección de esas iniciativas que se eligen entre administración, que son los que presentan las propuestas. ¿Qué necesitamos? La participación, pero una participación que realmente sea donde se nos tenga en cuenta y se escuche nuestra voz, porque nosotros empezamos desde los veredal con un sueño que hasta ahora se nos ha venido opacando y cada día la gente dice que ustedes van allá simplemente a pasear, a pasarla bueno, porque no estamos viendo lo que se está haciendo. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es María del Socorro Cifuentes Pulgarín. Soy integrante del Grupo Motor PD Apartadón, Pilar 3, Salud. Es deprimente cómo la institucionalidad al Grupo Motor nos tienen ignorados. Un ejemplo muy claro, hace 2 semanas, el Grupo Motor tenemos programado reuniones con la administración. Tenemos un funcionario de enlace administración ART. Y lo que nos sorprende es cómo cancelan la reunión del Grupo Motor para recibir 6 funcionarios de la Gobernación de Antioquia, donde iban a tratar los temas inherentes de los PD, los 8 pilares, todos los enfoques, los 8 enfoques. Entonces, si cancelan el evento Grupo Motor, en vez de tenernos ahí, nos sacan. Entonces, ¿qué esperanza tenemos con las instituciones públicas para que podamos trabajar articuladamente con ellos? ¿Cómo se va a desarrollar el campo donde no hay, lo que decía la compañera de Turbo, no hay comunicación, no hay socialización y menos información de los procesos, de los proyectos y programas que se estén desarrollando en el municipio? A inicio de año se realizó aquí en el municipio de Apartadó un evento del Pilar 8, Paz y Reconciliación. ¿Pero qué pasó? Lo realizaron aquí en el casco urbano. A nosotros como Grupo Motor PD nos tuvieron en cuenta. No,
Y las personas que más incidimos nos tratan a las patadas. Si ese es el tratamiento que nos dan como institución, comunidad, no quieren que nosotros nos demos de cuenta qué es lo que están haciendo. Y valga la redundancia. Nada menos ayer tuvimos 2 días de capacitación, se llama articulación, institución pública y ciudadanía. Grupo Motor PD, sí, muy bien. Pero vamos a los informes. Informes, yo lo considero así, amañados, porque nos dan primero un informe donde ya eso es pasado. Si no nos llaman para cuando van a elaborar el inicio de elaborar y priorizar la iniciativa para saber de cuánto es la inversión, dónde se va a ejecutar, porque nos presentan muy bonito en el papel que ya realizaron y ejecutaron unos proyectos, pero vamos a ver dónde están. Si fue realizado, es la pregunta del millón. Enfatizamos en la construcción de las iniciativas, apertura de vías, y nos salen que como nosotros no lo dejamos abierto, no especificamos que por eso no había apertura de vías en la ruralidad. Pero la realidad es que en las iniciativas sí están la apertura de vías. Amigos, si este conversatorio va a ser productivo, entonces hagámoslo. Vale, muchas gracias. Les pido que por favor hagamos intervenciones un poquito más cortas para que podamos hacer varias intervenciones. Tú. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Rosaura Chazoy, del municipio San Pedro de Urabá, integrante de la mesa de víctimas. Es como para retomar en nuestro territorio, aprovechar en este espacio para que ahora que se está elaborando pues el Plan de Desarrollo Nacional, de que nosotros como integrante, como del Grupo Motor también, se haga visible de toda esta cuestión que estamos hablando, para que quede plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una persona más acá había pedido la palabra, si quieren ahí paramos, o de una vez el señor, y ahí paramos. Buen día para todas y todos, que la honra y la gloria sea siempre para Dios. Mi nombre es Obeida Rosa Padilla, delegada de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Apartado, representante del hecho victimizante de desaparición forzada. Y es un privilegio hoy estar acá con ustedes, Día Internacional de la Paz. Es un honor estar acá y seguir contribuyendo. La paz es un mandato. Voy a ser muy puntual en mi intervención porque considero que se abrieron unas grandes expectativas con el tema de los PD de implementación, pero las realidades que vivimos son otras. Y es verdad, antes no teníamos nada, hoy estamos construyendo, pero en realidad nuestra voz, la de los territorios, tiene que estar en un primer lugar. He sido muy reiterativa cuando hago referencia al tema de la articulación. ¿Por qué hago referencia a ese tema? Porque es el fundamento para poder avanzar. Es el todo de la mano trabajando en un solo fin. Porque si no vemos esa articulación reflejada, entonces ¿cómo es que vamos a avanzar? Segundo, decirles y aprovechar de una vez aquí en relación a los diálogos vinculantes a nivel nacional, que por favor no se convierta esto en una lista de chequeo, que seamos muy puntuales en la propuesta, porque ya ha sido evidente que el tema de la paz ha sido invisibilizado.
Esto es muy importante, esto tiene que ser muy significativo al momento de hacer el manifiesto en esos diálogos vinculantes que ojalá sean muy incluyentes con las víctimas, con la población en general. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, entonces, Rogelio, y paramos ahí. Muy buenos días. Mi nombre es Rogelio Izquierdo Echeverri, del pueblo Cunadule, el municipio de Unguía, Chocó. Yo pertenezco al grupo motor en el municipio de Unguía. La pregunta, o lo respondo, lo que está haciendo la pregunta, ¿cómo podemos participar como la población de una comunidad hacia las instituciones? Yo creo que nosotros veníamos desde el año pasado participación con la entidad de la ART. Llevamos todas las informaciones de las instituciones que está haciendo en la alcaldía, toda la información recibimos allá. Pues este año no tuvimos toda la información, no sé, la alcaldía está apartada y la comunidad por otro lado. Entonces, ¿qué falta? Que nos relacionemos, la comunicación. O sea, que nos den cuenta qué va a hacer y la participación de la comunidad en ese proyecto, el proceso de ejecución. Eso es lo que hace falta, pues tenemos aislado, y el grupo motor también solicitamos a la institución de alcaldía que íbamos a reunir. Dice que no hay recursos para la reunión de nosotros como grupo motor, son dispersos de cada comunidad, y solicitamos que no hay recursos para eso. Como que ya se programó ART para el 24 de noviembre la reunión en el municipio. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha tenido aislado del grupo motor y la institucionalidad. Muchas gracias. Bien, y había una persona más y ya ahí sí cerramos. Ya. Buenos días. Mi nombre es Marcial Gamboa Valencia, soy misionero claretiano en Río Sucio y Carmen del Darién. Dos cositas que no sé si seguimos. Yo creo que cuando hablamos de tierra, había que dar el porcentaje. ¿Cuál es la tierra nueva que se ha entregado en el marco de los acuerdos? Porque estamos hablando de unos porcentajes de tierra que hace 50 años, 20 años, 30 años, en el marco de Ley 70 y en el marco de resguardos indígenas venimos hablando. La tierra que se ha avanzado son los acuerdos que se tienen de paro, de lucha, de reencuentro con estos gobiernos, y son los que hoy este gobierno medio ha desantrancado, que viene desde INCORA, el INCODER, la ART, y no hemos pasado a decir esas 3 millones de hectáreas por donde estamos entregando 1 metro. Ahí pienso que deberíamos de encontrarnos en este evento, es decir, el gobierno ha entregado 1 hectárea a fulano de tal en tal sitio, porque todos los campesinos, los negros y los indígenas y todos los otros que están buscando tierra, y todos los multinacionales que tienen tierra y todos los millonarios que tienen tierra están asegurados y siguen en esa tierra. Y los que se comprometieron, seguimos esperando. Lo otro que tendríamos que pensar y ver cómo vamos a definir en el Estado, que en eso erradicación de cultivos ilícitos sea una cosa de diálogo de Estado y comunidades, más no una cosa de Estado y militares. Creo que la mayor confusión está cuando todas las erradicaciones tienen confrontamiento militar menos estatal. Y recuerden que el militar no es para definir el tema de erradicación ni el tema de tierra. Es mucha más confusión militar que acción lo que queda en el territorio. Y lo que estamos dejando es más dolores, más enfrentamiento y más resistencia del unos a los otros frente a un tema de erradicación dentro de cualquier comunidad en este país. Porque el ejército
confronta, más no acciona. Y el Estado cuando llega, lo que ya hay es un problema más grande. Entonces había que pensar en la implementación y radicación de los acuerdos, entre los acuerdos y los territorios, cómo lo hacemos gobierno y comunidades o poblaciones que están allí asentadas para ver si podemos lograr avanzar. Porque hoy el gobierno, el ejército es negociante de la erradicación. ¿Para qué vamos a decir que si dice, no, prefiero que me pagues y te la corto? Entonces corta las matas más viejas, entonces hay 50.000 hectáreas que ya empezaron a retoñar. En el 2018 erradicaron en Tumaco por ahí unas 7.000 hectáreas, hoy las 7.000 vuelvan a erradicarlas porque ya son viejas, porque ya tienen por ahí 6 años. No se erradicaron, se cortaron. Y las que cortaron retoñaron y volvieron a continuar. Entonces Tumaco no puede decir que le erradicaron de las 23.000 que tenía, no le erradicaron a 18.000. Cortaron y hoy esas 10 siguen siendo como 36.000 en Nariño. Solo Tumaco. Entonces lo que tenemos que pensar es eso. El Chocó, aunque no esté incluido, toca dialogar, más no militarizar. Y aquí lo que no han hecho es militarizar y no dialogar. Entonces yo pienso que tendríamos que empezar desestrabando esas propuestas que nos permitan el territorio verse diferente frente a lo que es. Porque va aumentando y vamos militarizando, pero no vamos erradicando. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con dos ideas muy generales a razón también del tiempo. Y mil gracias a José Ángel, a Rogelio y a las compañeras por esas grandes reflexiones. A ver, existen muchísimos retos, como lo mencionó Alejandra, José Ángel y Jorge, frente al fondo. 15% de avance, incluso mencionaba Alejandra, frente al acceso y la formalización de la tierra, siendo quizás el Urabá un claro ejemplo de esa poca solidez, y frente al quehacer estratégico de los PEDETO, de los PEDETES para comunidades étnicas, así como de la necesidad de repensar inclusive los PENIS, especialmente el caso de Antioquia, 11.000 familias priorizadas y las otras 80.000, pues pueden ser una muy buena razón, buscando quizás esa propuesta o esa relación que menciona Jorge entre el fondo del asunto y la formalización de la propiedad, como lo mencionó acá. Repito, el desafío es enorme, no solo por esa realidad territorial, sino también por la ausencia de instituciones importantísimas para resolver quizás esos conflictos intraétnicos e interétnicos, como lo mencionaron acá, que es la Jurisdicción Especial Agraria. Ahora, la necesidad y la solicitud de las comunidades aquí presentes es absolutamente grande, no solamente porque son claramente las más afectadas, sino también porque han de alguna u otra manera participado de esto, pero como menciona Jorge, que es muy valioso, hay que seguir presionando, hay que seguir insistiendo. Los espacios que se vienen son de absoluta importancia y por nuestra parte pues seguiremos de manera muy juiciosa haciendo la verificación quizás en el informe 12, que pueden descargarlo en nuestra página web, la recontracuña para eso, ¿no? Eso es, mil gracias.